Bien, vamos a seguir con la clase del jueves, donde estamos viendo métodos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO. Entonces, partimos con un problema general donde tenemos y', la primera derivada de una función, igual a f de t, i. Esta es una ecuación diferencial de primer orden y todas las ecuaciones diferenciales ordinarias pueden llevarse a este formato, ya sea una ecuación de primer orden, eh, tal como la tengo aquí, o un sistema de ecuaciones de primer orden cuando el orden es superior. Y lo que queremos hacer con nuestros métodos es, digamos, solucionar esa ecuación, encontrar la curva verde que representa nuestra solución. Y queremos hacerlo de la siguiente manera, queremos ir pasando de un punto donde tengo datos conocidos, a ver, estoy tratando de dibujar y no me está saliendo, por alguna razón, estamos en modo no escribir nada, oscuridad. Ya, queremos pasar de ese punto que está ahí a un punto siguiente que esté separado por una cantidad h, no stroke width, entonces la diferencia entre estos dos puntos es el delta t, ¿cierto? O el h, en mi paso de tiempo, y quiero llegar lo más cerca posible de la línea verde. ¿Ya? Y el primer método que vimos es el método de Euler. El método de Euler lo que hace es toma mi i sub i, entonces i sub i vendría siendo acá y subí, y me dice mi i sub i más 1 es ándate por la derivada directamente por h. Entonces yo hago lo siguiente, yo tomo una línea recta aquí que representa mi derivada, tomo un paso de tamaño h y digo mi solución está aquí. Esta es la solución de Euler. Entonces este vendría siendo aquí mi i más 1. ¿Ya? Ese es el método de Euler. Veamos la implementación del método de Euler. Y eso está aquí. Tenemos este Python Notebook que está disponible ya con los Python Notebook del curso. Partimos de nuevo. Nuestra ecuación que en la que estamos trabajando es, para este problema al menos, es la ecuación, escribámosla aquí, y' es igual a por i. ¿Ya? Fíjense que no tiene función de t. Podría tener función de t, pero no la tiene. Por ahora, ¿ya? Entonces estamos diciendo que a vale menos 1 y 0 vale 1 y bajo esas condiciones, entonces acá si ustedes dicen además que i vale 1 en t igual a 0, la solución a este problema es i de t es igual a 1 por a la a por t. A es menos 1, ¿cierto? Entonces eso es lo que estoy diciendo aquí. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Mi solución exacta es I0 por x de a por t. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el método de Euler. Vamos a tomar un paso de integración de 0.5. Vamos a ir entre 0 y 10 de la exponencial y vamos a ver cómo se compara la solución de Euler con la exacta. Ahora la solución de Euler la vamos calculando aquí. Armamos un vector al principio que tenga el tamaño de nuestro vector de tiempo. Entonces tomamos un vector de tiempo que va de 0 a tmax. Tmax es el máximo de este arreglo acá y ese máximo es 10. Y tomamos tantos pasos como NT Euler nos diga aquí. NT Euler es el tiempo máximo dividido en el dt. Transfórmamelo a un entero para que yo pueda tener el vector asociado a Euler. Bien, entonces con ese vector, en el primer punto de ese vector ponemos la condición inicial, por algo es condición inicial, y luego para cada i yo lo que hago es evaluar, esta es la función, entonces esta es la evaluación de f, t, i, i sub i, así, para este i sub i. Entonces simplemente a por esto, ¿ya? Aquí esto lo pueden reemplazar por lo que sea la función, aquí pueden poner lo que quieran. Pero el punto es que tomamos el valor inicial y nos vamos por esa tangente por dt y ese es Euler. Entonces, nuestra primera cosa es evaluar esto y esto se ve más o menos así. Entonces vemos la solución exacta y vemos que Euler anda por abajo de la solución exacta permanentemente. Hasta ahí todo bien. En la clase pasada vimos un segundo método, que es el método de Hoyne. El método de Hoyne estaría aquí.
¿Cuál es la idea del método de Hoyne? Es hacer una mejora a la derivada que yo ocupo para avanzar, ¿ya? Entonces, Euler en naranjo, tomemos líneas rectas, así. Entonces piensen que esta es la pendiente que tomaría Euler, esa es la pendiente que tomaría Euler, y el Euler nos dejaría por acá arriba, ¿ya? Entonces, Hoyne, ¿qué dice? Evaluemos ahora la pendiente en el punto donde yo aterricé. Entonces voy a ir a evaluar la pendiente. Ustedes pueden pensar que la pendiente se ve más o menos... no sabía que podía hacer eso. No sabía que podía hacer curvas. ¿Ya? Esta curva azul está pasando por ese punto, ¿cierto? Pero es paralela a la curva verde en ese punto. Imagínenselo por favor. Entonces lo que digo es que yo puedo en estas dos pendientes promediarlas. ¿Ya? Entonces voy a sacar una tercera pendiente, que si yo tomo el promedio de esas dos va a ser así. Y pongámosle un color, dame un color bueno. No tengo un color bueno. Que quisiera un amarillo. Un amarillo sería algo así como 555500, algo así. Perfecto. Entonces, este color me representa ahora la pendiente con la que yo quiero avanzar. Entonces me voy de vuelta aquí al principio, cosa que partamos en el punto donde queremos estar nosotros. Y ahora tomo, y fíjense lo que pasó automáticamente. Fui a dar en mi paso de tiempo un poco más cerca de la línea verde. Esto está todo bien aproximado al dibujo, pero ¿cómo funciona esto? Yo tomo, me adelanto con Euler, entonces este es un paso de Euler normal. Aquí está Euler viviendo. Y luego, este es nuestro paso que vamos a llamar de predicción. Y este es nuestro paso que vamos a llamar de corrección. Corrección, ¿ya? Entonces la corrección lo que hace es una corrección de la tangente, la pendiente que estoy usando. Entonces digo, este paso yo lo ocupo para calcular la pendiente. Fíjense, estoy ocupando este datito, lo se está siendo ocupado aquí. Estoy evaluando la pendiente, esta es la pendiente antes, esta es la pendiente después, y yo promedio esas dos cosas. Y avanzo con esa pendiente. Implementemos, vamos a Implementolandia. En Implementolandia tenemos exactamente lo que les dije, lo anterior es igual que en Euler, solo es que ahora tomo mi primer paso de predicción con Euler, calculo ese I0 y ahora calculo la pendiente usando ese I0. ¿Ya? Si hubiera un t, también ocupo el t al final, entonces el t en i más 1, me estaría evaluando en t i más 1, estaría acá. ¿Ya? Fíjense que esta fórmula acá ocupa el i más 1, acá ocupa el i, acá ocupa el i y acá ocupa el i0. Este i0 es el que calculamos con Euler. ¿Ya? Y luego promedio las pendientes y avanzo. Ahora podemos nosotros hacer avanzar ese algoritmo y vamos a ver que Hoyne cae por arriba de la curva esta vez. Estamos yéndonos por un promedio. Y podemos calcular también unos errores. Entonces estoy ahí reportando los errores. Los errores estoy calculando como unos errores absolutos. Entonces tomo la diferencia entre Hoyne u Euler con la exacta, le tomo valor absoluto a eso y agarro el máximo. Entonces el peor error de todos los errores posibles con cada fórmula. Y vemos que Euler está en 0.1, prácticamente 0.099, y Hoyne está como en la mitad, 0.042. ¿Ya? Requirió dos evaluaciones de la función, ¿cierto? Aquí evalué la función una vez, aquí evalué la función una segunda vez. ¿Ya? Todo bien, eso es Hoyne. Hasta aquí la clase pasada. Eh, Ahora la información nueva es la regla del punto medio, el midpoint rule. ¿Qué es lo que hace la regla del midpoint rule? Me dice, mire, Euler no es tan tonto, entonces hagámosle un poquito caso. Vamos a partir con Euler de esa forma, pero ¿sabe qué? Vamos a llegar y hagámoslo un poquito más exagerado, digamos que esto es Euler y ya nos parece está un poquito mejor. Y eso es Euler. Llegue hasta la mitad nomás, por eso es midpoint rule. Entonces usted llegue hasta aquí y ahí calcule una nueva derivada. Entonces aquí vamos a tirar una línea recta que sea nuestra nueva derivada, pasando por ese punto, más o menos algo así, más o menos algo así. Y esa misma derivada yo puedo ahora irme como lo hacíamos antes, ¿cierto? Al principio y avanzar el paso completo. Entonces voy a, en vez de llegar hasta aquí, ahora tíreme hasta por allá.
hasta por allá lejos. Usemos ese color con este lapicito. Entonces llegué aquí. Entonces fíjense lo que pasó. Antes con Euler hubiéramos llegado hasta aquí y ahora llegamos hasta aquí. Eso está mejor. Estoy ocupando una especie de pendiente promedio o pendiente en la mitad que diríamos que es representativa de, ¿cómo se llama? De todo el paso. Y eso está escrito aquí en ecuaciones. En ecuaciones que dice, evalúe, digamos, avance medio paso con Euler, ¿ya? Y en ese punto nuevo que usted calcula, y más un medio, ese usted evalúa su pendiente, aquí t más un medio, en caso de que la función dependiera del tiempo también, que es el caso general, y con esta pendiente nueva que llamamos i más un medio, usted me evalúa la pendiente y hace, fíjense, el paso completo. Acá. Acá arriba era el paso, la mitad del paso. ¿Ya? Implementemos. En Implementolandia, Midpoint Rule, digamos, avanzamos hasta la mitad, digamos aquí usamos el h medio o el dt medio, que es lo mismo. Encontramos un i0 o un i en el medio. Usando ese, calculamos una segunda pendiente y avanzamos con esa pendiente y ahora podemos comparar todos los algoritmos. En este caso, midpoint me entrega el mismo resultado que join. ¿Ya? Porque por la estructura que tiene la función A. En este caso, ambas cosas como una función como lineal en I, el f, ¿cierto? Ambas cosas terminan siendo lo mismo, estoy promediando pendientes o avanzando hasta la mitad y calculando la pendiente en la mitad, termina siendo lo mismo. Pero cuando la función es no lineal, aquí estos dos algoritmos dan una cierta diferencia. ¿Ya? Ahora, lo bonito de Join, que no tiene midpoint rule, es que yo puedo iterar con Join. Entonces volvamos atrás un poquito y démonos cuenta de lo siguiente. Que yo este mismo procesito, yo lo podría hacer, lo podría repetir. Entonces podría tomar un paso nuevo de corrección, llamar este el paso 0, a este llamémosle el paso 1, ¿ya? Y aquí, en vez de ponerle 0, coloco 1. Y este lo llamo 2. Y podemos seguir. Podemos seguir con esto, con esta misma idea, hasta, digamos, copiamos esto, hagamos una más para que quede ultra claro. Aquí vendría siendo... Ah, borré todo. No, quiero eso. Aquí vendría a poner el 2 y me daría un 3. Entonces, yo comparo después comparo estos dos, y yo digo, establezco un error relativo, y digo, dame el i más 1, 3, menos el i más 1, 2, divídemelo por, tenemos una línea recta perfecta, así, pa. Divídemelo por el i más 1, 3, perdón, 1, 3, porque este se supone que debería estar mejor que el otro. Tomemos valor absoluto de esto, multipliquemos por 100 y revisemos si eso está debajo de una cierta tolerancia. ¿Ya? Si no está bajo esa cierta tolerancia, entonces yo voy a agarrar esto y voy a seguir repitiendo esto hasta que caiga bajo la tolerancia. Aquí reemplácenmelo por un 4, este el 2 por un 3 y seguimos hasta que esto tolere, ¿ya? Entonces, eso se implementa aquí. Eso se implementa aquí. Claro, la implementación ahora tiene un loop dentro de cada paso de tiempo, ¿ya? Porque tengo que iterar ahí hasta que alcance un cierto error local. Este es el concepto de error local, ¿ya? Y aquí es lo que estoy previniendo del error local. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tomo mi primer paso de Euler. Este es un paso de Euler común y silvestre con la pendiente que está aquí, ¿ya? Luego, defino un error local, da lo mismo un número grande para que entre al loop y quiero hacer esto mientras el error local esté mayor al 1%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo con la pendiente que evalué acá, esta variable que está acá, que tiene nombres tan raros, i más 1, j más 1, j menos 1, i más 1, j menos 1. Con esa variable calculo una nueva pendiente. Con esa nueva pendiente yo tomo un paso, usando el promedio de la pendiente inicial, que esa no cambia, con la pendiente nueva calculada, que esa va cambiando en cada iteración.
y calculo un i en i más 1, j. ¿Ya? Y con ese i más 1, j y este i más 1, j menos 1, yo calculo ese error relativo. Fíjense que estoy dividiendo por i más 1, j. Ese error relativo local, es el que controla esto. Si este numerito cae debajo 1%, entonces convergido. Si no, bueno, igual voy a hacer avanzar mi ij menos 1, digamos, lo tomo como nuevo, lo refresco. Calculo sumo más 1 el número de iteraciones que he hecho. Si es que este número de iteraciones excede este 100 que puse acá arriba, asumimos que no hay convergencia. Si no tengo esto, yo, digamos, puedo iterar en algunas situaciones hasta el infinito. ¿Ya? Cuando haya convergido, voy a graficar, o voy a, perdón, printear el número de iteraciones que hice en cada paso. Y luego esta última cosa me quedo con la mejor solución, la solución final, después de converger, esa la guardo como la solución ya definitiva con la que voy a graficar. Let's go. Entonces, ¿qué pasó aquí? Join 2, que tiene las iteraciones locales, alcanzó un error de 0.01. ¿Ya? Y si se fijan aquí, estoy graficando o printeando cuántas iteraciones hizo en cada paso y hizo 4 iteraciones por paso. Obviamente, si es que aquí yo reduzco la tolerancia del error local, yo voy a iterar más, 5, puedo ponerlo acá muy chico y voy a iterar muchas más veces, 10 veces en este caso. Este numerito no cambió mucho al final del día. ¿Ya? Entonces dejémoslo en 1, nomás para que tengamos el super referencia. Ya, hasta ahí vimos Euler, acá Join, predictor corrector, y vimos midpoint, ¿ya? Y vimos join con iteraciones, ¿ya? Esto es algo especial de join. Bien, lo que viene ahora es una generalización de tanto join como el método del punto medio, el midpoint rule, que es los métodos de Runge y Kuta. Runge-Kuta, Runge y ¿cómo se pronuncia eso? Runge-Kuta method. Si yo voy a Runge-Kuta, Runge y Kuta son apellidos. A ver. Runge-Kutta. Runge-Kuta. Runge-Kutta. Runge-Kuta. Runge-Kuta. Runge y Kuta son dos científicos que le dieron su apellido, Carl Runge y Wilhelm Kuta. ¿Ya? Pero son una familia de métodos que están parametrizados. ¿Ya? Entonces la idea es similar a lo que hemos venido haciendo, solo es que un poco más general. Un poco más general. Entonces yo tomo los TI y los voy subdividiendo aquí y también itero un poquito, en cierto sentido, en la dirección I. Entonces están definidos por esta ecuación acá. Por esta ecuación de acá. Usted me toma el valor, digamos, el valor siguiente va a ser igual al valor final. Entonces, al igual que antes, estoy parado aquí, ¿cierto? Y este es mi I sub I. Y quiero ver dónde voy a dar con el I sub I más 1. I sub I más 1. Es el que quiero estimar. Y lo estimo, digamos, el h en nuestro dt. Entonces, esta distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí, esto es h por una pendiente. Esta pendiente también se le conoce, o el libro la define como la letra griega phi. ¿Ya? Entonces, la calculo como unos coeficientes bj multiplicando los kj. Los kj son evaluaciones de la función. Acuérdense que tenemos i' igual f t sub i, perdón, no t sub i, sino que t, i. Entonces, esa es nuestra definición de nuestra ecuación diferencial ordinaria, más una condición inicial. Entonces, estos k son evaluaciones de las funciones, ¿ya? Entonces, acá lo que tengo es una especie de promedio de las derivadas, ¿ya? Entonces, estoy tomando distintos promedios, evaluando las derivadas de distintas formas y promediándolas o sumándolas, ¿ya? Entonces, es una buena forma de calcular la derivada para que yo pueda llegar a puerto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Está definida por estas cosas que se llaman el tablero Butcher. Al final, los KJ, digamos, y el vector de tiempo lo evalúo con esta parte aquí de la matriz.
en la parte que tiene que ver con la solución misma, tiene que ver con esta parte de aquí de la matriz. Y luego los B vienen acá abajo. Estos son los tableros de Butcher, ¿ya? Entonces, estas cosas como están definidas, por ejemplo, hagamos el caso j igual a 1. Para j igual a 1 estamos en la primera fila que son puros ceros, ¿ya? Entonces el c va a ser 0, este primer valor. Vamos a ver que aquí me va a quedar f evaluado en t sub i, es el valor de la derivada al final, al principio. Ya lo que siempre hemos calculado con Euler, la derivada al principio, eso es el j igual a 1. De nuevo, los coeficientes de la matriz también son 0, así que aquí no hay nada que hacer. Para j igual a 2 se vuelve más interesante. La nueva pendiente que yo calculo ahora tiene este C2. Este C2 viene de aquí. ¿Ya? Y luego tiene este A21. Este A21 viene de aquí. ¿Ya? Y luego la tercera fila, cuando j igual a 3, yo calculo la derivada. Ah, y fíjense que aquí yo ocupo el K1. Entonces fíjense, este K1 que yo calculé acá arriba fue a dar acá. ¿Ya? Ahora K2, ¿ya? K1 al mismo tiempo va a ser reciclado en esta fórmula de aquí y K2 va a ser reciclado en esta fórmula de aquí, ¿ya? Y los coeficientes que vamos a sacar, son A31, A31 y A32. Ahí está el A31 y el A32 y el coeficiente que acompaña el tiempo es el C2, perdón, me equivoqué. Marqué el C3 y marqué el C2 y debería ser el C3, ¿ya? Y esto sigue ocurriendo hasta que yo llego a un cierto nivel S, ¿ya? O J-1, ¿cierto? S, S es lo que se llama el orden del método Runge-Kutta, RK, ¿ya? Entonces puedo llegar hasta un orden 3, orden 4, ¿ya? Y la forma en que se derivan estas matrices es simplemente tomando la definición, tomando esta matriz, igualándola a la expansión en series de Taylor de la función y haciendo una cierta álgebra. Lo remito al libro para que puedan ver eso, pero es un poco de álgebra, ¿ya? Entonces, el orden del método me dice, o digamos, no está relacionado con, digamos, qué polinomios se integrarían fácilmente con este método. El punto aquí es que si yo defino trabajo computacional como el orden, ese S, al final, fíjense lo que va sucediendo. Por cada S, yo tengo una evaluación más de la función. Entonces, al final, el orden del método, o también número de evaluaciones de f, t, i. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es lo costoso, evaluar la función. Lo que quiero hacer lo menos posible es evaluar la función. ¿Ya? Entonces, puedo definir un trabajo computacional como el número de evaluaciones, digamos, por el intervalo que yo quiero trabajar, tiempo final menos tiempo inicial, partido en h. H es el paso de tiempo, entonces tf menos ti partido en h es como el número de pasos de tiempo que voy a dar. Entonces, el número de evaluaciones, tengo el número de evaluaciones de la función, por el número de pasos de tiempo. Entonces, este trabajo computacional viene a ser nada más y nada menos que el número de evaluaciones de f t, i en total. ¿Ya? El punto aquí es el siguiente. Para un nivel de trabajo computacional fijo, entonces, para un número fijo de evaluaciones de la función que tengo ahí, yo puedo alcanzar un menor error relativo porcentual si ocupo fórmulas cada vez más sofisticadas. ¿Ya? Eh, Esa es más o menos ¿cómo se llama? La moraleja de la historia. Me permite hacer menos trabajo computacional para un mismo nivel de error relativo porcentual que quiero obtener. ¿Ya? Aquí hagamos un ejemplito del tablero de Butcher para que se termine de entender bien, ojalá, si Dios quiere. Entonces, partimos con K1, es igual al caso anterior, como hemos dicho. Fíjense acá arriba la formulita, f t sub i, en tiempo inicial, ¿cierto? Coma i sub i. Ya, esto es Euler. Luego, mi K2, ups, se me fue aquí está. K2
Ahora va a ser otra evaluación de la función en TI, tiempo inicial, más un medio de h, mirando esta formulita acá arriba, un medio de h, coma, y sub i, más, está molestando un poquito, voy a traerme esto de acá. Acá, y sub i más, estoy mirando este término acá, el primer término es A21, el A21 sería un medio, ¿cierto? Un medio de h por K1. Reciclé el K1. ¿No? Entonces este K1 entró aquí. Y ahora el K3, la tercera corrida es la evaluación de la función en TI más h, entonces al final del intervalo de integración, y sub i más, en verdad, un menos 1, ¿cierto? Menos 1 por K1, mirando esta fila de acá, menos 1 por el K1, más 2 por K2. Cierre. Entonces el K1 lo volví a usar aquí y el K2 ahora lo ocupé aquí. Y luego al final de toda esa integración yo puedo decir que el I en I más 1, mirando ahora la fila de abajo del tablero Butcher, va a ser I sub I más H veces la sumatoria esta que estoy mirando acá. Entonces voy viendo los PJ. Un sexto de K1 más 2 tercios de K2 más un sexto de K3. Perfecto. Y así se integra. Listo, esa es la implementación. Fíjense que los PJ suman 1 siempre. ¿Ya? Porque es un promedio de las pendientes. Entonces, promediando las pendientes. Listo. Entonces vamos a ver esa implementación. La implementación se ve así. Vamos a implementar el mismo método. Aquí se ve muy parecido a antes, solo es que lo primero que hago es calcular los K. El primer K es el K de Euler. El segundo K es el K en la mitad. Como habíamos visto, la fórmula esta tenía un medio K1. Un medio K1, fíjense que usé el K1 ahí. Y luego la tercera fórmula es con un menos 1 y un 2 por K2. También esta es la fórmula evaluada. Sí, la única cosa que aquí cambia, digamos, en el caso del laboratorio de mañana es que va a cambiar la fórmula. Entonces voy a tener que implementar un poquito más general. Pero nada más que eso, es aplicar la fórmula. Y luego la solución en el siguiente paso es ese promedio de las pendientes. Y ahora yo puedo ir y calcular todo. Esta vez con Runge-Kutta. Entonces con Runge-Kutta, ahora de orden 3, y llega un error de 0.01 o 0.015, ¿cierto? Que está entre medio de join y join 2 con iteraciones locales. Ahora lo bonito del Runge-Kutta es que, y ahí vemos un poquito más algo que nos pasó el profesor Harvey, esto que está aquí, que es de donde saqué la gráfica para esta presentación. Son los tableros de Butcher para dos métodos más, el Runge-Kutta de orden 4 o de 4 evaluaciones clásico y el Runge-Kutta de orden 5 de 5 evaluaciones clásico. Entonces lo bonito de los Runge-Kutta es que permite hacer integración adaptativa. Y esto es bien interesante porque yo puedo mezclar las fórmulas o utilizarlas las dos. Puedo hacer un Runge-Kutta 5 y un Runge-Kutta 4. ¿Ya? Eso me permite tener un estimativo de la solución de orden 5, pero usar el 4 para ver cuál es mi error o estimar mi error. Entonces yo resto las dos soluciones, la de 4 y la de 5, y puedo ver un error, tener una estimación del error. Y ahora lo que puedo hacer es reducir el paso-tiempo si es que esa medida de error está por sobre un cierto umbral. Entonces así yo puedo, no sé, dividir por 2 el paso-tiempo hasta que el error entre las dos fórmulas caiga bajo un umbral. Y eso se puede hacer de manera más o menos inteligente. Y es la base de muchos métodos. Famosamente el RK45 es un muy conocido método para integrar ecuaciones diferenciales que está implementado en MATLAB, en Python, en todas partes, para establecer estas ecuaciones diferenciales. El laboratorio de mañana va a tener por objeto la integración manual de ecuaciones. O sea, todavía no vamos a usar SciPy,
Después lo vamos a usar, pero por ahora entender muy bien estas implementaciones, saber implementarlas, saber usarlas al derecho y al revés. Y con eso los dejo hasta la próxima.